hablaremos sobre un movimiento estudiantil que surgió en el año 2011. Esto fue debido a la Ley 30, la cual buscaba privatizar a todas las universidades públicas. La movilización estudiantil de 2011 en Colombia consistió en una serie de manifestaciones realizadas por estudiantes, algunos docentes, trabajadores universitarios y sindicatos, específicamente desde el 12 de octubre, en todo el territorio colombiano como propuesta por el proyecto de la reforma a la educación superior presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República en octubre de este año. Se dice que las causas antecedentes bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra de Educación María Fernanda Campo buscaba modificar la Ley 30 de 1992, que reglamenta la educación superior en Colombia. El proyecto fue presentado por primera vez ante los rectores de las universidades el 10 de marzo de ese año. La propuesta incluía varios puntos que no cayeron bien en el gremio educativo porque esta reforma no garantizaba el derecho a la educación y no brindaba a las universidades los recursos necesarios para su funcionamiento. Las universidades con ánimo de lucro, cuanto a la cifra de bachilleres que se graduaron entre 2001 y 2010 en Colombia y que no pudieron ingresar a la educación superior, es de 3.600.000. Para solucionar este problema, la propuesta de la reforma contemplaba la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro. Este punto de la propuesta fue el que más malestar produjo en la comunidad universitaria. En efecto, ha sido una disminución grave en la calidad de las instituciones. Ante la propuesta de universidades con ánimo de lucro, el movimiento estudiantil inició la organización de múltiples manifestaciones en el territorio nacional, entre ellas la multitudinaria marcha del 7 de abril. Se generó entonces el paro nacional universitario. El proyecto de esta reforma fue radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso el 3 de octubre de 2011. Desde ese momento, la mayor parte de las instituciones de educación superior empezaron a organizar asambleas en las que tomaron las decisiones respecto a cómo manifestar su oposición al articulado. Desde el 12 de octubre, las 32 universidades públicas del país se declararon en paro indefinido. Para finalizar, y en consecuencia, el 9 de noviembre de 2011, un día antes de que se realizara la marcha más grande de las acontecidas en este año, en Bogotá fue la denominada Toma Bogotá, y después de una reunión con congresistas de ambas cámaras del Congreso, el presidente Santos anunció que el gobierno estaría dispuesto a retirar de su trámite constitucional el proyecto de reforma a la educación superior, solo si los estudiantes retornaban a la normalidad académica. Sin embargo, los estudiantes, representados por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, manifestaron que continuarían con las actividades académicas y con las actividades de propuesta programadas hasta que el gobierno efectivamente retirara la propuesta del Congreso y garantizara un mecanismo para la construcción de una propuesta más democrática, que incluya las solicitudes y necesidades de toda comunidad educativa. Hemos hablado con uno de los exvoceros del MANE, el señor Sergio Fernández. Él es estudiante y docente de la Universidad Nacional, politólogo. También fue uno de los mayores representantes en lo que fue el paro estudiantil en el 2011. Y actualmente se desempeña también como columnista en el periódico Las Dos Orillas. Soy Sergio Fernández, soy bogotano, politólogo de la Universidad Nacional con estudios en filosofía de la Universidad Javeriana. Actualmente curso mi maestría en Derecho en la Universidad Nacional y fui vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que derrotó la reforma a la Ley 30 del gobierno de Santos. Soy un bogotano como millones de jóvenes más, de los que cuando salió del colegio se enfrentó a la dura y difícil situación de no poder ingresar a la educación superior. Y cuando entré a la Universidad Nacional descubrí que el tema de la privatización del que tanto se hablaba no era un cuento, que las universidades públicas están desmanteladas, que el gobierno ha desatendido su deber y su compromiso con los ciudadanos y que ante los ojos impávidos del país se están cayendo a pedazos. Por eso tomé la decisión de hacer parte de la representación estudiantil de la Universidad Nacional
Y fue durante 4 años, primero por pregrado y luego por posgrado, durante 2 periodos consecutivos, representante estudiantil al Consejo Académico de la universidad más importante de Colombia. Solamente basta mirar el proyecto de ley que hundió la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y recordarle algo al país. Si hoy se está hablando sobre educación superior en Colombia es gracias a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, a las movilizaciones del movimiento estudiantil. Recuerden ustedes que este gobierno se atrevió a lo que nadie se había atrevido, se atrevió a incluir universidad con ánimo de lucro, universidad mixta, que ojo, esas no son verdades por allá abstractas o propuestas por allá abstractas. Esta generación derrotó al gobierno nacional en las calles, lo derrotó en la reforma a la Ley 30, lo derrotó también con el paro cafetero, con el paro agrario, con las batas blancas empapando en dignidad las calles de Colombia. Lo ha derrotado en múltiples oportunidades en las calles y es necesario que ese inconformismo, que esa indignación de millones y millones de colombianos se traduzca también en las urnas. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, nació como una experiencia de unidad y lucha de los y las estudiantes colombianos. Cuando ya nadie creía posible una experiencia organizativa de esa magnitud y hechos como los del 71, y el movimiento estudiantil del programa mínimo eran miradas con más nostalgia que optimismo. Cuando nadie pensaba que las comunidades universitarias pondrían de pie, justo en ese momento surgió la MANE. La MANE vino a la vida a la razón de la más lesiva y regresiva reforma educativa que haya sido planteada por el gobierno alguno en los últimos años. A este movimiento social se vincula la teoría de convergencia, la cual está presente en este movimiento porque todos los miembros comparten una misma característica, como lo es la erradicación de la Ley 30, así como se puede apreciar. Bueno, muchas gracias por estos 5 minutos de su atención. Mi nombre es Laura Ortiz. Y mi nombre es Nicolás Rodríguez.